11 y perdemos un gran mensaje para los registros porque hermano Ignacio dio una muy linda predicación de Hebreos 11. Bueno, hermanos, estamos en la semana 25, aunque hubo algunos más porque tuvieron parte A y parte B, pero eran 25, por decirlo de una manera, artículos de la declaración de fe que nosotros hemos estado estudiando los últimos 8 meses. Hemos estudiado las doctrinas bíblicas que cree, enseña y sostiene esta iglesia desde su fundación. No se ha cambiado la doctrina desde el día que abrimos las puertas del auditorio para hacer cultos. Ahora, en ninguna manera la lista de doctrinas resume todo lo que la Biblia enseña, de ninguna manera, ¿ya? Pues la Biblia es nuestra única regla de fe y no ningún credo preparado por un hombre, que yo solo soy un hombre, que yo soy quien preparó la declaración de fe. Cientos y cientos de horas, primero en inglés y luego cientos y cientos de horas en español, y ahora han sido cientos de horas más desarrollando cada una de las predicaciones, porque suelen ser 4 o 5 horas de estudio todos los miércoles por los últimos 8 meses. No es una declaración perfecta, eso entendemos, ¿ya? Sin embargo, creemos que es una fiel representación de la doctrina de los apóstoles, como nos ha sido entregada en la palabra de Dios. No es nuestra doctrina simplemente por defecto, por casualidad. No es nuestra doctrina porque es lo que enseña cierta denominación. O no es nuestra doctrina porque existe alguna casa matriz bautista que nos ordena que tenemos que creer así o asá. No. Es nuestra doctrina por convicción, por lo que la palabra de Dios enseña. Somos plenamente convencidos y es lo que comúnmente se cree entre los miembros de este cuerpo. Habiendo dicho esto, nosotros no asignamos ninguna cualidad de infalibilidad a la declaración de fe de nuestra iglesia, cualidad que solo poseen las Sagradas Escrituras, por lo cual son completamente inerrantes en todo su contenido. Hermanos, quiero saber, ¿quién se interesa, a quién le gustaría tener una copia de todo lo que hemos estudiado en estos 8 meses, ¿ya? ¿Podría venir a ayudarme, Luis, por favor? Parece que... ¿Quiénes querían? ¿Solo ustedes no? ¿O sí? Bueno, les voy a dar todo, porque no recuerdo quién levantó la mano y quién no. ¿Ya? Hermana Daniela quiere. No, Michael, vamos a compartir como familia. Excepto si la mamá quiere, ella puede tener. Lo que quiero hacer, lo que he dejado para esta última clase, este último estudio, es que vamos a leerlo por completo. Lo vamos a leer, no es muy largo, son 2 páginas. Y lo otro que vamos a hacer es que al final de la declaración de fe, hay un pequeño párrafo que es como una aclaración en cuanto a ciertas tendencias contemporáneas. Porque constantemente en cada generación están saliendo diferentes vientos de doctrina que cada generación de cristianos tiene que enfrentar. Entonces al final de nuestra declaración de fe hay como un párrafo y ese párrafo es lo que vamos a repasar hoy para terminar. Pero antes, quiero leerlo, así que si lo tienes puedes seguirlo, o si deseas escuchar, puedes escuchar. Si alguien quería y no obtuvo, me avisa, si puedo imprimir más, no hay problema, ¿ya? Vamos a empezar con la primera declaración de fe. Acá dice, podríamos hacer algo. ¿Por qué no vamos así los hombres
Cada uno leemos la declaración. Yo empiezo, después Luis, así vamos. Los varones, los que tienen y los que quieren. ¿Ya? Si no tienes uno, no hay problema. Vamos a seguir nomás leyendo hasta que terminemos. ¿Ya? No vamos a leer las referencias. Las referencias son las que nosotros estudiamos en los últimos 8 meses. ¿Ya? Si alguien quiere saber más sobre estos temas, yo creo que cada una de las semanas quedaron registradas en los videos de Facebook en la página de la iglesia. Yo voy a empezar. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es la autoridad absoluta de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, que siempre ha existido en 3 personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Creemos que Dios creó el universo en 6 días literales. Creemos que el hombre fue creado en inocencia y a la imagen de Dios. Creemos que el primer hombre pecó y que todos los hombres después son pecadores. Creemos en el nacimiento original de Cristo. Ricardo, ¿quiere leer? Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al 3er día. Creemos que la resurrección de Cristo fue corporal. Creemos que la única manera de ser salvo es por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Creemos que el segundo nacimiento es irreversible y que la persona salva es segura en Cristo por toda la eternidad. Creemos que la familia de Dios se compone de todos los que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo y su obra redentora. Creemos que el cielo es el destino eterno de todos quienes reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal. Creemos que el lago de fuego es el lugar de tormento eterno y de llamas eternas. Es el destino de todos los quienes rechazan a Jesucristo. Creemos que la iglesia es un cuerpo visible y local compuesto por gente salva y bautizada. Creemos en la autonomía de la iglesia. Creemos que la iglesia tiene 2 oficios: el pastorado y el diaconado. Creemos que la iglesia tiene 2 ordenanzas, el bautismo del creyente y la cena del Señor. Creemos que la suprema tarea de las iglesias es la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizar a los que reciben a Cristo y enseñarles todo lo que Jesús nos ha mandado. Creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Creemos en la separación personal del mundo. Creemos que Satanás existe y que es el enemigo de Dios y sus hijos. Creemos en el arrebatamiento de todos los hijos de Dios. Creemos en la segunda venida de Cristo antes de su reino milenario literal. Creemos en la resurrección de toda persona, los salvos a vida eterna y los perdidos a la condenación eterna. Y eso, hermanos, nos lleva a la última. No es necesariamente una declaración, o sea, un artículo en nuestra declaración de fe, sino más bien es como una aclaración acerca de ciertas tendencias contemporáneas que hay. Así que yo lo voy a leer. Al final de nuestra declaración de fe dice: no creemos en la Iglesia Universal, el ecumenismo, el dogma de Roma, las pastoras, las diaconisas, el calvinismo, el uso de música mundana, la práctica de los dones dados como señal, por ejemplo, lenguas, sanaciones, etc. El aborto, la homosexualidad, ni la evolución. Y hay esa declaración al final por razones de confiabilidad textual y unidad de nuestra iglesia. Usamos la Biblia Reina Valera. ¿Ya? Esto no significa que alguien en la iglesia no puede ser dueño de otra versión, si desean, o que lo revisen en su celular, pero todo ministerio público de nuestra iglesia, sea los niños arriba, sea aquí en el púlpito, un tratado que entregamos, nosotros usamos la Biblia Reina Valera.
Vayan por favor en la Biblia a Efesios capítulo 4. Veo que hermana Daniela, hola hermana, ¿cómo estás? No sé quién más saludó, solo me aparece un comentario. Pero hermana Daniela dice que quiere una copia. Hermana, recuérdame y cuando vaya a la casa para el discipulado voy a llevarle una copia impresa. ¿Ya? Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Yo estoy feliz que los hermanos que están enfermos o que están pasando por un momento difícil de salud, como por ejemplo nuestra hermana Daniela, o como por ejemplo hermana Patty, ella hizo un comentario que quería estar pero no podía. Estoy feliz que ellos puedan conectarse desde casa y ver la enseñanza. Y es muy bueno aprovechar eso, pues siempre ha sido mi práctica desde que fui salvo, que si las puertas del auditorio están abiertas, yo estoy presente para escuchar la palabra del Señor, para servir, para hacer una bendición a otros, y eso es importante. Pero en esos días, si uno estaba enfermo, tenía que estar así nomás en la casa, porque no había transmisiones, no había nada así cuando yo fui salvo. Pero ahora sí, es muy fácil, pues solo tengo mi celular. Y esa cuestión que parece que es de TikTok, no sé, lo compré en alguna tienda y ahí lo tenemos. Y pues qué bueno es el Señor que nos da esa tecnología para el día de hoy. Estamos en Efesios 4. Quiero leer el versículo 14, que en realidad está en medio de una oración larga. De hecho, si te fijas, esta oración empieza mucho antes, empieza en el versículo 11 y después termina en el versículo 16. Y en medio de toda esa oración larga, nosotros vamos a leer el versículo 14. Es un gran pasaje. De hecho, hace un par de años yo di una serie de Efesios capítulo 4 y estuve predicando hasta el versículo 18, me parece. 1 al 18, y fueron varias semanas predicando de forma expositiva este pasaje. Pero nosotros esta tarde vamos a leer solo el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, los niños son fluctuantes. ¿Y saben qué? No es malo. No es malo. Hoy día mi hijo pueda decir, no sé, yo le pregunto, ¿cuál es tu comida favorita? Y dice, espagueti. Y mañana le pregunto y dice, pizza. El día siguiente puede decir, porotos. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Y eso no es malo, pues son inmaduros, ¿cierto? Y cosas así pueden cambiar en lo que sea, pero también cambian en cosas más grandes, cosas más importantes, de más peso. Y es por eso que los niños no son los líderes de la casa, ¿cierto? No son los que lideran la casa. Lamentablemente en algunas casas sí, son los niños que mandan. No debe ser así. ¿Ya? Nunca debe ser así. Nosotros somos los padres, ellos no. Ellos tienen que hacernos caso porque es lo que Dios dice. Pero bueno, como adultos, no hemos de ser fluctuantes. No hemos de ser variables, que cambiamos siempre. Sino debemos de ser constantes. Y en la fe, todos nosotros cuando somos recién salvos, somos bebés en Cristo. Y eso está bien. No hay nada malo de esto. Ahora, no vas a estar liderando la familia de la fe, no vas a estar liderando una congregación, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pues la Biblia prohíbe que el pastor sea neófito o novato. Eso lo estudiamos en el artículo no sé qué número, pero los requisitos del pastorado. Pero está bien que un niño recién convertido al Señor no sea tan sólido como un hermano que tiene madurez en Cristo. Es entendible. Y no es un pecado ser un bebé en Cristo. Pero lo que sí es un pecado es seguir siendo un bebé en Cristo. Después de 5 años salvo y no ha leído la Biblia completa. ¿Qué te pasa, hermano?
después de 10 años salvo y nunca han enseñado una clase de escuela dominical. ¿Qué te pasa, hermano? 15 años salvo y nunca has salido a tocar puertas, a predicar el evangelio a alguien. No, estamos súper mal. No es malo ser un bebé en Cristo, pero es malo seguir siendo un bebé en Cristo. De hecho, es reprendido por el Señor en el libro de Hebreos. Dice, en el tiempo que ya deben ser maestros, es necesario volver a enseñarles las cosas rudimentarias de la palabra de Dios. Rudimentarias, básicas, fáciles, simples. También en 1 Corintios capítulo 3 les reprende y dice, no puedo escribirles como adultos, tengo que escribirles como a niños, porque son niños aún y no pueden recibir el alimento sólido. Tengo que darles leche, como niños chicos. Recuerdo que fui a ¿dónde está el pastor Fernando? Está en Chillán. Fui a Chillán y había un parque lindo de dinosaurios. Y dije, ya vamos para que jueguen los niños. Antes de llegar a la casa del pastor, llegamos a su casa y le dije, llegamos tempranito, así que fuimos a un parque. Ah, ¿dónde? Dijo. Le dije, que son unos dinosaurios. Y él dijo, no, Patricio. Me decía que era un sector muy peligroso. Y dijo, con estos niños rubios te los llevan. Y me dijo, Patricio, como un niño chico, me dijo. Y después se puso a discutir con su esposa de cualquier cosa, no recuerdo qué fue. Y ella dijo, Feña, como un niño chico, le dijo. Me dio risa. Pero bueno, hermanos, no es bueno que como hijos de Dios seguimos siendo niños chicos. Debemos ser bien nutridos con la palabra de Dios. Sí, empezar con leche, no hay problema. Pero después empezar a comer alimentos sólidos, vianda, carne, para madurarnos. Pero una de las cualidades de los niños es que son fluctuantes. Y los niños espirituales son llevados por doquier con cualquier viento de doctrina. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de vientos de doctrina? Estamos hablando de esas cosas que de repente surgen. No sé, como hace varias décadas que un pastor en Corea dijo que todas las iglesias tienen que empezar a hacer células. ¿Y qué hicieron todas las iglesias contemporáneas? Empezaron a hacer células. Yo recuerdo hace décadas atrás, un pastor, Rick Warren se llama. De hecho, yo fui miembro de su iglesia en un momento, una iglesia de 20 o 25 mil personas, muy grande. Y cuando tenía como 18 años, yo fui miembro de su iglesia. Y en esa iglesia, él escribió un libro que se llamaba La vida de propósito, que habla de los 5 propósitos en la vida del creyente. Y de hecho, es sano, no hay los 5 propósitos, no tengo problema, está bien. Pero después escribió un libro que se llama Iglesia con propósito. Eso es lo que hacen los autores cristianos. Cuando les va bien con uno, empiezan a la vida con propósito, la iglesia con propósito, un joven con propósito, un marido con propósito, un mecánico con propósito, no sé. Pero empiezan a sacar todo para más ventas. Pues, y luego todas las iglesias dijeron en su sitio web y en sus tratados, somos una iglesia con propósito. Y tenían en todas sus paredes los 5 propósitos. ¿Ya? Y era un viento de doctrina que pasó por ahí. Y surgen cosas así. Ahora está muy de moda en la juventud. Bueno, ya no es juventud, soy viejo. Pero en la gente de 20 a 40 años. Está muy de moda lo que se llama la teología reformada o el calvinismo, que no son sinónimos, pero sí muchas veces se ven juntos. No tengo tiempo para explicar las diferencias en este momento. Pero es algo que está de moda. ¿Por qué? Porque los predicadores de esas doctrinas se han popularizado muchísimo en las redes sociales. Y no es por nada más. No es porque les gustan leer libros la gente de esa edad. No es porque les gusta ver cosas y no hacer nada, sino hacer así.
pero no llegan a ser reformados estudiando la Biblia. Llegan a ser reformados viendo videos de Paul Washer y viendo videos de John MacArthur y viendo videos de... Bueno, John MacArthur no es reformado, pero es calvinista. Pero esa gente que es muy popular, ¿ya? Y son olas y son vientos de doctrina que vienen, que surgen, que se ponen de moda. Hermanos, no queremos ser llevados por vientos de doctrina. ¿Ya? Queremos tener cuidado. Si vamos a escuchar o ver a alguien que tenga alguna tendencia que no es buena, debemos ser primero cimentados en la palabra de Dios. Y después tener cuidado viendo de fuentes cuestionables. Bueno, la Iglesia Universal, una gran mayoría de personas cristianas creen en la Iglesia Universal. Y cuando hablan de la Iglesia, te van a decir cosas así. Estoy hablando de la Iglesia, pero la Iglesia, con I mayúscula. La verdadera Iglesia. Y nuevamente están diciendo que no están hablando de una iglesia local, sino que están hablando de toda la gente salva en todo el mundo. Pero ese concepto de una iglesia universal y invisible no está en la Biblia. Y no creemos en esto. En la palabra de Dios habla de congregaciones, asambleas o iglesias locales. Un pequeño ejemplo sin entrar en un gran estudio. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 2, se dirige la carta de Gálatas a las iglesias de Galacia. Hermanos, si hubiese una sola iglesia universal, sería superfluo, innecesario, que dijera la palabra iglesia en forma plural en la Biblia. Pero el simple hecho de que dice iglesias, nos quiere decir que son cuerpos locales y visibles. ¿Me entienden? Eso es algo que hemos estudiado bastante en la iglesia. El ecumenismo. Básicamente el ecumenismo dice, no importa lo que crees, somos hermanos. No importa si tú eres pentecostal, si tú eres mormón, si eres católico, si eres judío, somos todos hermanos en la hermandad humana. Y debemos unirnos todos en una sola religión. Hermanos, esta sola religión va a jugar una parte importante en los últimos tiempos, con el anticristo y la bestia y el gobierno mundial. Y no quiero ser parte de esa religión que por supuesta unidad se echa a perder la doctrina. Si una persona dice, yo no creo que el Espíritu Santo es Dios, esta persona no es cristiana. Y yo no quiero juntarme con esta persona para que evangelicemos juntos, o para que hagamos un concierto, o para que hagamos... yo no quiero nada con eso. ¿Ya? Yo no quiero nada con la falsa doctrina. Yo no quiero decir para la unidad, pero ¿saben qué, hermanos? La primera vez que llegué a Coyhaique, supe que había una iglesia bautista independiente en Comodoro. Y luego me encontré con el pastor, bueno, en realidad me encontré con él antes de llegar, y nos pusimos a hablar. Y todo lo que creo, él lo cree también. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. Y somos de un mismo sentir. Y con él, yo quiero hacer todo lo que pueda para ayudarle, para trabajar juntos y colaborar. El hermano Miguel Triano en Ghana, África. Yo a veces quiero vender mis vehículos y enviarle la plata para que construyan otro edificio, para reunir estos cientos de niños que a veces reúnen. Con estos hermanos sí queremos colaborar para el progreso del Evangelio. ¿Ya? Pero no nos vamos a juntar con una iglesia que enseña que por el bautismo te lavas los pecados. No, yo no quiero participar en esas mentiras. ¿Ya? Bueno, el ecumenismo.
Si quieres aprender más sobre esto, puedes estudiar 2 de Corintios 6, 14 al 17. ¿Ya? Después, el dogma de Roma. ¿Sabes a qué se refiere el dogma de Roma? Un dogma de Roma es una tradición que tiene el romanismo o el catolicismo romano. Es una tradición que tienen que ha llegado a ser tan verdad como la Biblia. Esas son las dogmas de Roma. Un ejemplo, la Asunción de María. Los romanos enseñan que como Jesús ascendió, de la misma manera María ascendió. Pero es una mentira. La Inmaculada Concepción. Muchos protestantes o evangélicos falsamente creen que refiere a Cristo naciendo sin pecado. No. La Inmaculada Concepción es que María nació sin pecado. Eso es lo que enseña el romanismo y es un dogma. Nosotros rechazamos todos los dogmas de Roma. No los creemos. ¿Eh? Podríamos hablar de más. Purgatorio, y muchas cosas, pues. Bueno, la siguiente cosa en la lista es las pastoras. Y de eso hemos enseñado varias veces, así que no creo que sea necesario volver a enseñarlo. Pero uno de los requisitos para el pastor es que sea marido de una sola mujer. Y ninguna mujer podría cumplir con este requisito de ser marido de una sola mujer. ¿Ya? Si quieres saber más sobre esto, hemos desarrollado predicaciones enteras sobre el tema de los requisitos de los pastores. Tampoco creemos en las diaconisas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los requisitos para ser diácono, en Hechos capítulo 6, versículo 3, dice que tenían que escoger varones. En 1 de Timoteo 3, 12, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Y algunos discutirían y dirían, pero Febe. Febe en el libro de Romanos dice que fue diaconisa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que no crees que hay diaconisas? Miren, sí hay diaconisas, pero no diaconisas que cumplen con el oficio del diaconado. Febe fue diaconisa como Raquel fue pastora. La Biblia dice que Raquel fue pastora porque cuidaba ovejas. La palabra diácono o diaconisa en el griego significa un siervo o una sierva. Y Febe fue una sierva. En este sentido sí fue diaconisa, pero no tenía el oficio del diaconado porque los requisitos excluyen a las mujeres para el oficio de diaconado. El calvinismo. Oh, hermanos, yo creo que con esa lista algunos se van a enojar de nuestros amigos en línea. Les amamos, disculpen. Pero es una gran lista de creencias contemporáneas. El calvinismo no es nuevo, pero sí hay una ola nueva del calvinismo. En realidad el calvinismo es tan antiguo como Agustín, o el San Agustín, como le dicen, en los años 400, 300 y 400. ¿No? ¿Me equivoco? Bueno. Agustín enseñaba calvinismo. ¿Ya? Después Juan Calvino, un teólogo francés, como que desarrolló más el sistema del calvinismo. Hoy en día se ha desarrollado aún más para que el calvinismo llegue a ser algo que quizás ni sería reconocible para Juan Calvino mismo o San Agustín. Pero San Agustín es el padre de la doctrina católica. No queremos nada con San Agustín. Y yo no quiero nada con el calvinismo. No sé cómo resumir el calvinismo en pocos momentos. Pero el calvinismo tiene diferentes enseñanzas que enfatizan la soberanía de Dios y disminuyen la responsabilidad o libre albedrío del ser humano.
¿ya? Es una forma muy resumida para decirlo. Pero una de las creencias del calvinismo es que Dios no quiere salvar a todos, que solo quiere salvar a un grupo selecto, exclusivo, que el calvinismo llama los escogidos. Un ejemplo para que no creamos así, miren en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, versículo 9. Y hermanos, si quisieran podríamos hablar de eso horas, refutando las enseñanzas con la Biblia. Pero no es mi intención esta tarde. Si quieres hacerlo, hagámoslo. De hecho, lo hemos hecho en el pasado en enseñanzas. 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguna persona perezca. Quisiera hablar más sobre este tema, pero vamos a dejarlo hasta ahí por este momento. Después viene el uso de música mundana. Romanos capítulo 12. Romanos 12 y el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un versículo que estudiamos mucho cuando nosotros estuvimos viendo el artículo que dice, creemos en la separación personal del mundo. Cada cristiano debe tener un caminar separado del mundo. Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Existe una filosofía popular en el cristianismo en todo el mundo de que para ganar al mundo tenemos que aparentar al mundo. Tenemos que ser parecidos al mundo para ganar al mundo. Y afecta todo lo que hace una iglesia. Afecta la predicación, afecta la vestimenta, afecta, no sé, las luces azules y rosadas y moradas para que se vea como un barro en una cantina. Afecta todo, ¿ya? Incluyendo la música. Poner un juego de baterías, la música rock, llama a Cristo, y todo es siguiendo el modelo del mundo. Y para que no creas que el pastor es un viejito que no entiende nada, que no conoce esas cosas, yo era cantante de una banda metal cristiana. Entonces sí entiendo estas cosas, hermanos. Tocaba conciertos con bandas así, y hermanos, lo rechazo por completo. No podemos tomar la música del diablo y ponerle letra para Cristo. Y mágicamente es música cristiana. No funciona así. La música no es amoral. La música no es neutra. Y nosotros no queremos implementar la música mundana en la iglesia de Cristo. ¿Ya? La práctica de los dones dados como señal. Por ejemplo, lenguas, sanaciones, etc. Aunque si mencionan sanaciones, debo hacer una aclaración. No es que nosotros creamos que Dios nos sana. No creemos esto. Dios sí sana. Puede sanar y lo hace. Lo que nosotros rechazamos es que exista un don en la actualidad que es el don de sanación. Que yo te pongo mi mano y te sano en el nombre de Jesús. Esto no existe. No existe hoy en día. Cesó de existir cuando cesaron de existir las lenguas, ¿ya? Y los otros dones que son conocidos como los dones carismáticos o los dones que fueron dados como señal. Y para resumirlo rapidito, porque también hemos enseñado 1 hora sobre ese tema en otra prédica, pero para resumirlo, cuando la Biblia todavía no se había completado,
Jesús prometió que iba a seguir a sus apóstoles y sus seguidores, iban a seguir ciertas señales para confirmar su mensaje, para dar a conocer que su mensaje fue divino. Y cuando la Biblia se completó, creemos que la Biblia enseña esto. Puedes estudiar 1 Corintios 13, 8 al 10, y creemos que la historia lo enseña también. Cuando la Biblia se completó, los dones que fueron dados como señales, ¿ya? Esos dones también cesaron. El aborto. También hemos desarrollado un mensaje completo sobre ese tema. Pero para tocarlo rapidito, la Biblia dice, no matarás. No matarás. Cuando María se acercó a su tía, a su prima, Elizabeth tenía a Juan el Bautista en el vientre. Y dice que saltó con gozo y estaba lleno del Espíritu Santo cuando Jesús vino en el vientre de María. Este bebé en el vientre es un ser humano. ¿Ya? No es solamente una junta de células. Es un ser humano. Y quitarle su vida es asesinato. Y nosotros rechazamos el aborto. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Dice Proverbios 6, 16 al 17. Nosotros rechazamos, no creemos en la homosexualidad. ¿Ya? Sin entrar en tantos detalles porque es un grupo mezclado, podríamos compartir un par de versículos. Uno del Antiguo, Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Esa práctica es abominable para el Señor. En el Nuevo Testamento, hay muchos lugares donde en el Nuevo Testamento nos habla de eso también. Por ejemplo, Jesús cita muchas veces Génesis que Dios les hizo varón y hembra desde el inicio, que Él deje sus padres y que se una a su mujer para que sean una sola carne, hombre con mujer. Jesús dijo eso y nosotros nos quedamos con Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 26 y el 27. Romanos 1, 26 y 27 dice, por esto, y para dar contexto, el libro de Romanos capítulo 1 se trata de los extremos a los cuales el pecado puede llevar la humanidad. ¿Ya? El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y es algo vergonzoso, aunque el mundo diga que es aceptable y que es apremiable y es aplaudible, no, es vergonzoso. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, es vergonzoso, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hasta tiempos modernos nosotros vemos la retribución debida a su extravío. ¿Dónde nació las SIDAs? Sabemos dónde nació. Y cómo se va moviendo. ¿Ya? No solo por ese pecado, sino por cualquier pecado inmoral de esa misma clase. Pero nació en un grupo, en una clase de personas que practicaban un pecado específico. Y eso no es negable, es historia. Evolución. No creemos en la evolución. Algunos cristianos quizás por miedo a la ciencia y a la comunidad científica, supuesta ciencia falsamente llamada, por miedo quisieron crear un tipo de sincretismo entre lo que la Biblia enseña,
una fusión entre lo que la Biblia enseña y lo que la comunidad científica enseña en cuanto a la teoría de macroevolución. Y entonces algunos cristianos acomodaron esta enseñanza diciendo, sí, podemos ver cómo cabe eso en la Biblia, porque no queremos ser anticuados y tontos. Pero ahora hay científicos cristianos sumamente inteligentes y preparados con PhD, con doctorados en sus campos, escribiendo artículos aceptados y apremiados por la comunidad científica, tal como la palabra de Dios enseña. Parece que en la librería puede quedar 1 o 2 libros acerca del tema de la creación y evolución. Podrías revisarlo. Creo que necesitamos comprar más, porque se van como pan caliente. ¿Cómo refutar la evolución? Nosotros estábamos en Romanos 1, podrían mirar en el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De hecho, hay un gran libro escrito por Ken Ham que se llama La Mentira. Si no lo tienes, puedes pedirlo prestado del hermano Alexis, él sí lo tiene. Pero sí requiere que le dejes tu cédula como depósito. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en realidad, hermanos, para mí basta Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Eso creemos porque la palabra de Dios dice y es la verdad. La evolución. Y al final dice, por razones de confiabilidad textual y unidad en nuestra iglesia usamos la Biblia Reina Valera. La parte sencilla es la parte de unidad. Si yo dijera, vamos a leer Romanos capítulo 1, yo versículo 1, hermano Luis versículo 2, Pablo versículo 3, Dusan el 4, y empiezo yo con la Reina Valera 1960, después Luis con la Nueva Versión Internacional, luego Pablo con la Nueva Traducción Viviente, después Dusan con la Biblia de las Américas, después, no hermano, sería un caos. ¿Ya? Entonces es algo bien práctico en cuanto a unidad en la iglesia. Ahora, por razones de confiabilidad textual, ¿qué quiere decir esto? Cada una de las Biblias que nosotros tenemos en castellano fueron traducidas de un texto. Y existen 2 fuentes de textos en el griego. Está lo que se conoce como el texto recibido, o en su lenguaje original en latín se llama el textus receptus. Después existe otra línea y otra familia de textos que es conocido como el texto crítico. Y si uno estudia estas 2 fuentes de textos, viene siendo claramente, viene siendo claro que Dios ha puesto su sello de aprobación en la familia del texto recibido. Si quieren aprender más acerca de esto, hemos mostrado en algunas ocasiones un documental que se llama El Tesoro Eterno, que da la historia de la Biblia Reina Valera en castellano. También tenemos un libro en la librería que se llama Historia de la Revisión de la Reina Valera Revisión 1960 por Calvin George, que también habla de la historia de la Biblia en español. Y hermanos, sin entrar en una clase de 1 hora, 2 horas acerca de por qué un texto sobre otro, puedo decir esto, que hay palabras, hay frases y aún hay versículos completos que son omitidos de las Biblias que fueron traducidas del texto crítico. Por ejemplo, donde dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En Hechos capítulo 8. La respuesta y el versículo entero
está excluido de las versiones modernas. No está. En la Biblia Nueva Versión Internacional, en la original que se publicó en los 80, no estaba. Ahora creo que sí la incluyen, pero le ponen un asterisco. Y abajo en el asterisco dice, este versículo no debe estar. ¿Ya? Por eso nosotros no ocupamos esas Biblias modernas. Podríamos decir mucho más, pero por razones de confiabilidad textual, nosotros quedamos con la familia Reina Valera que Dios ha bendecido en nuestro lenguaje, el castellano. Bueno, ya que todo el mundo está enojado conmigo, vamos a ir terminando nuestro estudio. Hermanos, estaba meditando un poco sobre la serie que estamos terminando esta tarde. Yo no sabía la palabra que buscaba. No quería decir orgulloso, porque el orgullo es como soberbia, y Dios resiste la soberbia. Pero quizás la palabra sería grato o agradado. Hermanos, yo siento bien agradado, siento muy bien haber terminado este estudio juntos. Son 8 meses de estudio de sana doctrina. Y lo que han recibido en estos 8 meses es básicamente una enseñanza nivel universitario de doctrina bíblica. Ha sido una clase de teología sistemática. Y ni te cobramos matrícula. Pero si quieres pagar, estamos aceptando donaciones, ¿no? Pero ha sido un buen tiempo. Estoy muy agradecido con Dios por su palabra y espero que tú hayas crecido y aprendido mucho en ese tiempo. Algunos de ustedes estuvieron quizás para cada una y todas de las enseñanzas y les felicito. Es un testimonio de su fidelidad y su constancia y te va a ayudar a ser cimentados y arraigados. Te va a ayudar a no ser como un niño fluctuante que es llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina. Bueno, hermanos, les agradezco por su fidelidad, su atención, y pues así terminamos la serie sobre la declaración de fe de nuestra iglesia.